Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la presentación de el ABC denuncia vacíos de información pública, el cual está encuadrado en los trabajos de la Red Ciudad en Apertura de la Ciudad de México. La finalidad de este evento es presentar el ABC denuncia vacíos de información pública, el cual tiene el objetivo de ser una guía que pone al alcance de las personas en un lenguaje sencillo la información de un mecanismo que les permite exigir su derecho de acceso a la información, como es el caso de las denuncias que pueden interponer por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por parte de los sujetos obligados de la ciudad. Les recuerdo a todas que este evento está siendo transmitido en vivo, por lo que podrán interactuar con nosotras a través de las redes sociales del Info Ciudad de México, Estado Abierto y también de Documenta, así como por el chat de la plataforma Zoom a los que se inscribieron directamente. Para dar inicio formal a este evento, me permito presentar a las personas que nos acompañan en este panel. En un primer momento, presento a la doctora Lilia Vélez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la PAEP, maestra en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Coordinó las licenciaturas en Periodismo y en Comunicación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en donde también impartió clases durante 13 años. Fue comisionada en la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla en 2010 y miembro del Consejo Editorial Notimex. Preside la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y es miembro de México Infórmate y del Nodo de Transparencia de Puebla. Actualmente es la directora académica de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Muchas gracias, doctora Lilia Vélez, por acompañarnos el día de hoy en esta presentación. También se encuentra con nosotros Sofía González Talamantes. Ella es egresada de la Licenciatura de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha participado en varios coloquios y proyectos de investigación sobre temas de no discriminación, derechos humanos y justicia. Tiene experiencia en la elaboración de instrumentos de evaluación y de programas de justicia restaurativa, así como proyectos de prevención comunitaria de la reincidencia de adolescentes en conflicto con la ley. Es voluntaria en el programa Restaurando Identidades del IDEIURE. Es colaboradora en Documenta AC desde 2017 y actualmente es coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización, en donde es responsable de la implementación de proyectos que buscan que el sistema de justicia sea respetuoso e incluyente en los derechos de las personas privadas de la libertad y sus familias. También Sofía González, a través de Documenta, es un integrante de la Red Ciudad en Apertura en la Ciudad de México. Muchas gracias, Sofía, por estar con nosotros y ser coanfitriones en esta presentación del ABC. También se encuentra con nosotros la maestra Ana María Ávila. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Sociología, la cual estudió en Flaxo. Fue subdirectora editorial en Newsweek México, trabajó en Communication Specialist en Chemonics, trabajó como coordinadora de comunicaciones en GIRE, Grupo de Información Elegida, y trabajó en comunicación social de la CONAPRED. Actualmente es Howard R. Marshall Visiting Professor of Journalism en la Universidad de Michigan. Muchas gracias también a Ana María, que estará presente con nosotros y está nada más conectándose, pero muchas gracias también. Y por último, en la mesa se encuentra con nosotros María del Carmen Nava Polina. Ella es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por The Washington University en San Luis, investigadora independiente en Reforma, el Colegio de México, Varieties of Democracy, Visión Legislativa y el ITAM. Ella cuenta con más de 200 publicaciones.
Fue coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Info CDMX. Muchas gracias, igual, comisionada, por estar aquí presentes con nosotros y, bueno, ser la anfitriona, coanfitriona en este evento y en esta presentación. Ya que les he compartido quiénes están en nuestro panel, que es un panel literal de mujeres presentando este ABC, procederé a dar... ¿Sí se me está escuchando? Sí, ¿verdad? Ah, es que... Ok. Muchas gracias. Procederé a dar la lectura a las preguntas guía para la intervención que van a tener cada una de ustedes. La primera pregunta guía es, ¿cómo beneficia justamente esta guía a las personas en el contexto de la pandemia por COVID-19? ¿Por qué es importante denunciar los vacíos de información pública? Y si conocen alguna experiencia en la cual la persona se frustró ante la falta de información en la consulta y no sabía qué hacer. ¿Considera cualquiera de ustedes que esta guía aporta al trabajo que desarrollan las instituciones en materia de transparencia y rendición de cuentas? Otra pregunta es, ¿generalmente se ubica el recurso de revisión como un único mecanismo que las personas tienen para exigir el derecho de acceso a la información? ¿A qué considera que esto se debe? Y por último, ¿qué recomendaría el Info CDMX y en general a los institutos de transparencia y rendición de cuentas a nivel local a fin de que esta guía pueda llegar a más personas y de esta forma garantizar el derecho de acceso a la información? Como les comento, son preguntas guía para poder justamente transitar en esta conversación que tendremos todas nosotras. Por último, les comparto las reglas de esta mesa. Serán 2 rondas de intervención. La primera ronda para cada una de ustedes será de 9 minutos para abordar y comentar el ABC y después una segunda ronda de 2 minutos cada una para presentar sus conclusiones. Yo les iré indicando a través de unas tarjetas cuando les queden 5, 3 y se les haya acabado el tiempo. Pues con eso cedería ahora el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Nava Polina. Por favor, comisionada. Muchas gracias, Aldo. Pues encantada de estar con ustedes. La verdad es que estamos súper emocionados, o al menos lo estoy yo, porque este ABC de denuncia para presentar vacíos de la información justo tiene un antecedente que me gustaría comentarles. Y pues, bueno, también agradecer, por supuesto, la presencia de Lilia, de Sofía, de Ana. Muchas gracias por tantos años también estar comprometidas con el uso de la información pública para engrosar la democracia. En este sentido, pues me gustaría mucho justo hablar del contexto de este ABC, porque en noviembre de 2019 construimos la red de Ciudad en Apertura, cuyo principal objetivo es que la apertura justo sirva no solo para incentivar la participación, sino también para empoderar a las personas y a las comunidades. Esta red tiene 3 ejes. Trabajamos con personas adultas mayores, con mujeres cis y transgénero en situación de reclusión o reinserción y mujeres con familiares justo en esta situación de reclusión, así como de niñas, niños y adolescentes. La situación de emergencia sanitaria lo que nos ha puesto en necesidad es justo en situaciones de mayores vulnerabilidades y en ese sentido la información pública puede empoderar y solventar distintos requerimientos que tengamos justo desde el ámbito personal hasta el ámbito de comunidades. En ese sentido, la red de Ciudad en Apertura ha trabajado con este ABC para poder visibilizar que la denuncia ante vacíos de información que establece la ley en materia de transparencia se puede hacer uso como una herramienta para facilitar la información, para visibilizar lo que se necesita tener. En este sentido, este ABC lo que busca es, a través del lenguaje sencillo y en una lectura fácil, poder poner a la mano de cualquier persona el uso de esta herramienta.
En ese sentido, el título quinto, y doy como el contexto más de la Ciudad de México, de la Ley de Transparencia de la capital del país, es justo el apartado que prescribe que todos los entes públicos de la ciudad tienen la obligación de poner a disposición de las personas en formatos abiertos cierta información que generen. Hay distintos articulados y todo esto tiene que visibilizarse a través de los portales públicos y de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si hubiera falta de información en estas dos vías electrónicas, puede presentarse justo denuncias en los distintos órganos garantes, tanto en los locales como a nivel nacional en el INAI. En ese sentido, justo lo que provee este mecanismo es poder ejercer el derecho de acceso a la información cuando éste se ha visto afectado justo por la ausencia de la información, por omisión, por falta incluso de actualización. La información que se cuenta en los portales siempre tiene que ser oportuna, tiene que ser veraz, confiable, gratuita, que sea congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y que se pueda verificar. Y bueno, al respecto doy algunas cifras. En el caso del año pasado, en el 2020, las personas realizaron aproximadamente 110,000 solicitudes de acceso a la información pública, de los cuales únicamente 2,296 derivaron en recursos de revisión. Y de ese panorama, solamente se recibieron 12 denuncias por incumplimiento de obligación, las cuales incluso bajaron en un 95% en comparación con el año 2019, en donde recibimos en el caso de la Ciudad de México 228. De tal manera que tenemos todo, eso nos parece que son datos de contexto muy relevantes para poder justo tener el elemento de que sí podemos utilizar esta herramienta para obtener información. ¿De qué trata en ese sentido las denuncias? Y por qué a través de la red de Ciudad en Apertura se genera este ABC. El motivo de construir y de trabajar en colaborativo con distintos actores y distintas comunidades es justo para poder contar y tener mayores herramientas para beneficio público. Y bueno, en ese sentido, este ABC cuenta, por ejemplo, con 20 páginas, o sea, es un manual chiquito, ¿no? Que narran justo, esperamos de forma sencilla y de forma sintética, ya en la retroalimentación, que las personas que utilicen este ABC nos dirán si llegamos a buen puerto con esto, en términos de el uso del lenguaje sencillo. Se refleja qué son los sujetos obligados, qué es una obligación de transparencia, qué ocurre si no se publica la información o está incompleta, quién puede presentar una denuncia y qué información debe contener el escrito también para denunciar. Regularmente no necesariamente ubicamos en los portales de los garantes un botón que nos indique presenta una denuncia. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que llegar a solicitar por parte de toda la comunidad que necesitamos ejercer el derecho a saber. Y me gustaría mucho comentar un ejemplo que tuvimos en específico de denuncia en el Info de la Ciudad de México, porque en 2020 lo que tuvimos fue que atendimos en el colegiado una denuncia que presentó justo Tojil, que es una organización que se dedica mucho a la incidencia y al litigio estratégico, en contra, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por falta de publicación de las audiencias en materia penal y sus sentencias. Regularmente estamos acostumbradas a pensar en justo el colectivo de Lo Justo es que Sepas, quienes formamos parte de esta comunidad de práctica desde hace años, y se enfoca a la publicidad de las sentencias irregularmente escritas. Esta denuncia lo que se enfocó fue a justo visibilizar que no había
resoluciones en materia penal y que viene en el campo de la oralidad, ¿no? Aquí lo que vimos justo es que podemos dar el debate de qué tanto y con qué alcance las sentencias públicas tienen que estar disponibles en todos los portales de los sujetos obligados que emitan algún tipo de sentencia en cualquier materia, tanto en la escrita como en la oralidad. Y me gustaba mucho, me interesaba más bien mucho reflejar este caso en particular, porque justo las denuncias nos permiten incluso llegar a un desglose y una pulverización de la información, un detalle con mucho más fino que incluso una solicitud de información. Y bueno, con esto lo que quiero concluir en esta primera intervención para justo poder ceder el uso de la voz a mis compañeras panelistas es preguntarles también qué casos han visto ustedes, si han tenido a la mano o han sabido del uso de esta herramienta en otros contextos, ¿no? Tanto en el país como, sobre todo, pues ya lo planteaba Aldo con algunas preguntas detonadoras, a través del periodismo de investigación. Regularmente y en incidencia de organizaciones también, se utilizan mucho las solicitudes de información, pero las denuncias son casi desconocidas. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos justo una muy buena área de oportunidad y sobre todo que es un paso mucho más corto con menos procedimientos. Al momento de presentar una denuncia pasa a un área técnica que revisa si la información está o no existente y los colegiados determinan si procede o no esa denuncia y de inmediato se da aviso al sujeto obligado para que pueda contar con ella en caso de proceder. Entonces, bueno, esa es como la vía corta para obtener información pública, por eso es de nuestro interés poner este ABC en sus manos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionada María del Carmen, por su participación y por presentarnos el contexto en el que se generó este ABC, así como el contexto del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México en lo relativo a la interposición y la resolución de las denuncias en el pleno del mismo. Ahora cedería el uso de la voz a justamente Sofía González Talamantes, coordinadora del programa del Sistema Penitenciario y Reinserción Social en Documenta. Por favor, Sofía, te cedo el uso de la voz hasta por 9 minutos. Perfecto. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias, comisionada, y a quienes nos acompañan hoy. Agradecemos este espacio y principalmente el trabajar en conjunto en este tipo de documentos, ¿no? Desde Documenta consideramos que es fundamental la elaboración de este tipo de materiales que sean accesibles para que las personas puedan conocer sus derechos y puedan exigirlos. Desde Documenta tenemos esta estrategia siempre desde la labor la Red Ciudad en Apertura en este documento. Me gustaría primero como compartir por qué consideramos la importancia del derecho al acceso a la información y un poco más adelante el por qué que sea accesible esta información, ¿no? Y después compartirles un poco la experiencia desde Documenta en nuestras estrategias para impulsar esta transparencia. Entonces, primero, pues nada, contemplar que el acceso a la información pública, como se establece en las convenciones, en las leyes nacionales, representa un derecho fundamental para que todas las personas que deseen buscar y recibir información y datos por parte del Estado, es decir, ¿no? Como mencionó la comisionada, estos sujetos obligados, como la guía los menciona, tienen que proporcionar este tipo de información para que nosotras, como ciudadanos, podamos saber cuál es cómo están gestionando públicamente
específicamente tanto los recursos y también los programas, los servicios que se brindan por parte del Estado, para poder monitorear, por una parte, como personas que somos parte del Estado, y también para poder exigir que se siga transparentando, ¿no? También esto consideramos que fortalece la participación ciudadana, ¿no? Cuando conocemos qué es lo que está sucediendo, qué acciones que se está tomando, pues también podemos, desde las organizaciones y como ciudadanas, podemos tomar acciones. Entonces, eso creo que era importante mencionarlo. Y por el otro lado, hacer esta reflexión y desde Documenta siempre impulsamos que los materiales que se brindan sean accesibles. Es decir, por un lado sí, que tengan un lenguaje sencillo, que sea accesible, ¿no? Que precisamente si se está hablando de cuestiones jurídicas, como en este y en muchos otros casos, que sean un lenguaje en que todas las personas lo podamos entender, porque si no podemos entender cuáles son nuestros derechos, pues es difícil poder exigirlos, ¿no? Como tal. Entonces, por un lado, que eso sea certero, que la información también que se publique sea certero. Creo que desde las organizaciones y desde el trabajo que tenemos en Documenta, muchas veces nos hemos encontrado al meter solicitudes de información o a buscar en las plataformas de transparencia que la información pública no es accesible, en el sentido de que no, muchas veces se comparte un PDF o se comparte un Excel con mil pestañas, y eso pues dificulta realmente entender, ¿no? O sea, entonces creo que es muy, muy importante que precisamente los sujetos obligados que tienen que brindar esta información, pues digamos que nosotros desde Documenta la tratamos de traducir en los temas que nosotros trabajamos, pero que desde las instituciones se tenga como esa visión de que la información tiene que ser accesible, que tiene que ser entendible. Y por otro lado, creo que la reflexión también es pues considerar que el derecho a la información no solo implica esa accesibilidad, ¿no? O sea, en su presentación y en un lenguaje sencillo, sino también que atienda a las necesidades de las poblaciones, en particular situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, ir un poco más allá, pensar una plataforma accesible, por ejemplo, si a una persona indígena que tiene algún problema con su tierra le va a funcionar, es decir, buscar como estas otras estrategias para que la información pueda llegar a las personas. Por ejemplo, a las personas privadas de la libertad, que son con quienes nosotros trabajamos, o para sus familias, que esta información pues sea útil para que realmente conozcan cuáles son sus derechos. Les comparto muy rápido que una de las estrategias de Documenta para impulsar el tema de la transparencia, elaboramos esta iniciativa que es el Observatorio de Prisiones, que tiene como objetivo esta rendición de cuentas y en específico sobre el sistema penitenciario mexicano, a partir de esta traducción de información, ¿no? De todos los cuadernos mensuales que publican el órgano desconcentrado, por ejemplo, del EMPOL, de esta encuesta nacional de población penitenciaria que realizó el INEGI, toda esa información que viene en estos Exceles y en estos PDFs infinitos, nosotros lo que hacemos es traducirlo, ¿no? Consideramos que la difusión de estos datos es una forma en que las personas, por un lado, tomemos conciencia de quiénes son las personas que se encuentran en prisión, por ejemplo, y también se puede ver la deficiencia en este tipo de información, ¿no? Para poder seguir exigiendo información, por ejemplo, ahora en el tema de COVID y cárceles, con este monitoreo que está haciendo la CNDH, ¿no? Que muestra por estado el número de contagios de las personas privadas de la libertad, pero no está desagregada la información. Entonces, en el momento en que no está desagregada la información, nosotras como organización y familiares de personas privadas de la libertad no sabemos en qué centros penitenciarios realmente son los contagios, realmente son las muertes. Entonces, pues desde Documenta hacemos como ese llamado a los sujetos obligados de que la información que se presente sea accesible y que también, pues que realmente esa información permita que la ciudadanía conozca, por un lado, cuáles son sus derechos y por otro lado, cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo y cuáles son las acciones que está tomando como tal las instituciones. Y pues hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por también darnos el contexto de pues a lo que se tienen que enfrentar las organizaciones de sociedad civil, las personas de a pie cuando buscan información y en específico lo que ustedes han tenido que realizar para poder conseguir la información en los centros penitenciarios y para sus familiares, y por compartirnos también lo del observatorio que también ustedes lanzaron el año pasado.
Ahora cedería el uso de la voz a nuestra siguiente panelista. Por favor, doctora Lilia Vélez, también le cedo el uso de la voz hasta por 9 minutos. Muchísimas gracias, Aldo. Muy buenos días a todas y a todos. Y yo, primero que nada, quisiera agradecerle a la comisionada María del Carmen Nava la invitación a presentar este ABC de la denuncia de vacíos de información pública y felicitar mucho a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del InfoDF y a la Red Ciudad en Apertura, de la que forma parte de Documenta, por este documento, esta guía que me parece que va a ser muy importante. Dividí la presentación en este primer momento en tres apartados. El primero es una pequeña historia que busca evidenciar los avances que en materia de acceso a la información pública hemos tenido en el país y relacionarla con la herramienta que hoy presentamos y que justo refleja esos avances. Me gusta siempre contextualizar la historia de los derechos porque a veces pensamos que los derechos son concesiones que nos hace el Estado, pero en realidad los derechos siempre son resultado de luchas de la sociedad civil, de luchas de distintos actores sociales y políticos que hacen avanzar o que empujan los derechos. Luego, en un segundo momento, me referiré a aspectos relevantes de la guía, algunos de los cuales ya han comentado tanto la comisionada como Sofía, y que creo que son importantes de enfatizar. Y por último, a la utilidad que esta guía puede tener precisamente en la tutela y en el ejercicio del derecho de acceso a la información. La historia que quería contarles es muy breve, nos lleva 26 años atrás, en 1995, cuando Alianza Cívica, una organización de la sociedad civil, decide tomarle la palabra al entonces presidente Ernesto Zedillo, quien en campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo había ofrecido establecer medidas para hacer efectivo el derecho a la información, por lo que le enviaron 2 cartas en las que, invocando los derechos a la información y el derecho de petición que están reconocidos en el 6º y 8º constitucionales, le solicitaban datos básicos como el organigrama y las funciones de todas las oficinas y asesores de la presidencia, la forma como había ejercido el presupuesto, el ingreso mensual del presidente y las condiciones en las que haría pública su declaración patrimonial. Como sabemos, en ese entonces no había leyes de transparencia, pero el 8º constitucional establece que se deben contestar las peticiones hechas respetuosamente por los ciudadanos. No obstante, la presidencia ignoró durante un año la solicitud de información, por lo que el 27 de marzo de 96 Alianza Cívica interpuso un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa. Después de un largo litigio, el juez, en un hecho histórico sin precedentes, otorgó el amparo y obligó a la Presidencia de la República a contestar la solicitud. Hoy, el sueldo de cualquier funcionario público, el organigrama de las dependencias, la información presupuestal, los proyectos y programas que tienen cualquiera de los entes públicos, se consideran obligaciones de transparencia, lo que quiere decir que son públicos y que deben estar en el portal del sujeto obligado porque así lo establece la legislación de la materia. Vigilar que eso se cumpla es una de las tareas precisamente de los órganos garantes. No me voy a detener más en la historia, pero sí diré que llegar a esto nos llevó años de luchas que han permitido construir el entramado legal e institucional que hoy precisamente nos ayuda a tutelar el derecho de acceso. Entonces, difundir el derecho y el marco jurídico y los mecanismos para garantizarlo es una tarea prioritaria y para ello es necesario contar con herramientas como precisamente esta guía, el ABC de la denuncia. ¿Qué resaltaría? Ya lo mencionaba la comisionada Nava, es muy cortita, son 20 cuartillas. Y primero, pues precisamente que haya sido construida a través del diálogo con actores públicos y sociales que integran la Red Ciudad en Apertura, con el apoyo de Documenta. Este trabajo colaborativo se refleja en la utilidad del documento, que no está pensado de manera vertical, sino justo atendiendo las necesidades del público al que se dirige, que no es otro que el ciudadano común, la persona que requiere información que le permita tomar decisiones, ejercer otros derechos y exigir cuentas a los gobernantes. El documento traduce de manera muy sencilla, como lo decía también Sofía, y por lo tanto accesible a un público no conocedor, no experto, por un lado el marco jurídico que sustenta las obligaciones de transparencia y por otro el procedimiento para presentar una denuncia por incumplimiento de la publicación de información. Además tiene notas que definen conceptos y especifican en qué artículo se ubica lo que se está tratando. Como sabemos, la socialización de derechos es uno de los retos importantes que se enfrentan una vez que estos han sido formalmente reconocidos
Y una forma de socializarlos, de hacerlos llegar a la gente, es precisamente esta traducción a un lenguaje no especializado. Eso es muy, muy importante porque así hacemos que las personas hagan suyas los derechos y exijan su cumplimiento. Por otro lado, la guía también transparenta o hace explícito el proceso, es decir, el camino que sigue una denuncia desde el momento en que es interpuesta hasta que es resuelta y debe ser cumplida por el sujeto obligado. Nos referimos a denuncias por incumplimiento en las obligaciones de transparencia. Me parece que esto que viene en la guía es muy didáctico porque precisamente podría impulsar presentar más denuncias. Ya mencionaba los datos de la Ciudad de México, la comisionada Nava. Yo traigo algunos datos de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos de 2019, y en esta encuesta se encontró que el 66% que buscaba información en los portales de transparencia pues no encontraba lo que quería o no tenía las características deseables, estas características de las que hablaba, por ejemplo, Sofía. Y además el 60%, y este es el dato relevante vinculado con la guía, el 60% de la población que buscó información en un portal del gobierno no hizo nada después de que no encontrara la información, y solamente 3.1%, este es un dato nacional, presentó una queja ante el órgano garante. La encuesta no establece el por qué no hicieron nada los ciudadanos a pesar de no encontrar la información que estaban necesitando, pero es posible inferir que esto ocurre primero por un desconocimiento de los mecanismos que existen para denunciar la ausencia de datos, y por otro porque la gente suele pensar que la presentación de quejas, de denuncias es complicada, es burocrática, y muchas veces la gente piensa que necesita de un abogado, que eso implicará evidentemente gastos. Como sabemos, el marco jurídico de la transparencia en México pues ha sido pensado, ha sido diseñado precisamente para que sea accesible y no se requiera mayoritariamente del acompañamiento de un abogado. Entonces, eso es importante. Me parece que mucho de esta guía ayudará a que la gente conozca este mecanismo de denuncia y pueda presentar muchas más denuncias, porque justo la guía nos dice a dónde tenemos que acudir, cómo debemos presentar la denuncia, qué es lo que ocurre con la denuncia una vez que ha entrado al instituto, y eso hace que la gente pueda animarse, ¿no? La intención es motivar a la gente a que presente más denuncias. ¿Qué es importante de esto? Bueno, primero, la voluntad política para que haya una mayor vigilancia ciudadana y una mayor exigencia ciudadana. Creo que la guía nos lo demuestra, que hay esa voluntad política de pues darle herramientas para que los ciudadanos tengan más ojos frente a la información y puedan presentar quejas si no localizan lo que quieren. Y también porque finalmente el que se presenten denuncias puede hacer que tanto los sujetos obligados como el propio órgano garante pues vaya detectando aquella información que hace falta, aquella información que es necesaria para las personas, y por lo tanto puedan ir mejorando tanto el contenido como la presentación, los formatos de presentación de la información. Entonces, eso creo que también, si la guía se difunde, si logramos aumentar el número de denuncias, pues va a haber una serie de insumos que serán muy útiles tanto para los sujetos obligados como para el propio órgano garante. Y finalmente me parece que la denuncia también ayuda a los órganos garantes, en este caso al InfoDF, que muchas veces pues, hacen ejercicios de monitoreo, de vigilancia, de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pero que pues no pueden estar permanentemente haciendo estos ejercicios, sino que estos ejercicios se hacen de manera periódica. Sí pueden ayudar, si tenemos más denuncias, a ir acompañando mejor a los sujetos obligados e irles pidiendo que puedan pues cumplir primero con las obligaciones y también ampliar de manera proactiva la información que las y los ciudadanos requieren. Y creo que esto es particularmente importante en un momento de contingencia sanitaria, donde la información puede ser de vida o muerte, ¿no? La información que requiere el ciudadano puede ayudarle a tomar decisiones adecuadas para salvaguardar su salud o su integridad. Entonces, a mí me parece que es una herramienta pues muy interesante por cómo está construida, por la manera como traduce el lenguaje o el argot jurídico al argot ciudadano, y que puede ayudar precisamente a incrementar pues el número de denuncias y con ello a mejorar la calidad de la información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Yo dejaría esta primera intervención ahí. Muchas gracias, Aldo.
Muchas gracias, doctora Vélez, por su magnífica intervención y presentación con esa parte del contexto del derecho, la denuncia, pues sí, la tesis que emana de la Suprema Corte en 1996 y con lo que se empieza a construir ya este derecho para que ahora justamente tengamos este mecanismo para poder ejercer nuestro derecho cuando por alguna razón se ve truncado o se ve imposibilitado. Bueno, ahora cedería el uso de la voz a nuestra cuarta panelista, a justamente la maestra Ana María Ávila, igual hasta por 9 minutos para que también pueda darnos sus comentarios. Por favor, maestra Ávila, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les hablo desde acá, desde Michigan, en una mañana muy congelada. Estamos a -11. Pues les agradezco mucho la invitación. Comisionada, le agradezco muchísimo que me hayan convocado. Yo puedo hablar desde mi perspectiva periodística y de mi trabajo como en la academia y en el periodismo, y cómo he visto la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas para ayudar a la comunidad a tener acceso a la información y poder hacer uso de ejercicio de este derecho. Voy a contar 2 casos en los que particularmente he trabajado y con los que he estado en contacto, uno en la Ciudad de México y otro en Chiapas. El primero que voy a hablar es de Chiapas. Estuve por 1 año trabajando una investigación sobre las concesiones mineras en una reserva de la biosfera que se llama El Triunfo. El Triunfo está en la sierra, en la montaña, y es una reserva donde hay muchas concesiones mineras. Y la gente, hay dos empresas mineras, Bambú y Casas Grandes. No voy a dar mucho detalle porque no me voy a extender, pero la comunidad cerró las minas y especialmente las mujeres se apostaron afuera de las minas y hicieron un campamento ahí para impedir que los trabajadores tuvieran acceso a la mina. Yo me enteré de esto por una bióloga y por una activista que estaba trabajando en la comunidad. Y esta bióloga trabajaba a su vez en una organización de la sociedad civil. Y fue a través de la organización de la sociedad civil que la gente y los ejidatarios se enteraron que las concesiones mineras eran mucho mayores que el tamaño de la reserva de la biosfera. Y la gente empezó a investigar, gracias al apoyo de la organización de la sociedad civil, el tamaño del problema. Había contradicciones en la información de la Secretaría de Economía con la información del Instituto Minero, la información que se conocía sobre el tipo de minerales también era diferente. Y todo esto lo supimos gracias a solicitudes de acceso a la información. El número de concesiones, el número de hectáreas, quién tenía esas concesiones, cómo se hicieron las mediciones de impacto ambiental. Todo eso fue a través de denuncias y de solicitudes de acceso a la información. En un principio, la información era totalmente opaca y no sabíamos cómo se había logrado o cómo se había hecho posible este número de concesiones y qué empresas eran las que tenían la concesión y cómo había sido el proceso de aprobación de la concesión. Esto sigue siendo opaco todavía, pero fue gracias a las solicitudes de información que supimos. Y lo que a mí me parece más importante señalar es la articulación entre la sociedad civil, los ciudadanos y las ciudadanas, y los periodistas y las periodistas. Me parece muy importante cómo baja la información a través de la sociedad civil y la sociedad civil hace un acompañamiento a la comunidad para que la comunidad conozca sus derechos y conozca qué es lo que está pasando a nivel legal y a nivel de toma de decisiones donde ellos desconocen el proceso. Fueron los mismos biólogos y biólogas de las organizaciones de la sociedad civil que visitaron casa por casa a los ejidatarios preguntándoles cómo fue que habían llegado a un arreglo
para que explotaran su tierra. Y fue en un censo casa por casa que nos enteramos que la gente no sabía qué era lo que le habían prometido al vecino y qué era lo que le habían prometido a ellos y cómo era que se tenía que haber ejercido el derecho a la consulta. Gracias al trabajo articulado entre la sociedad civil, periodistas y la comunidad, se le dijo a la gente cómo era el derecho a la consulta y cómo se les tenía que haber preguntado y consultado para que explotaran su tierra y las afectaciones que esto iba a tener no solo para ellos, sino para generaciones y para los hijos de sus hijos. Este fue un caso en el que trabajé un año y todo esto lo aprendí gracias a solicitudes de acceso a la información, no en la Ciudad de México, pero creo que es una herramienta valiosísima y en una de las preguntas que se nos formulaban de cómo aterrizar y cómo bajar a la sociedad y a la gente, a la ciudadanía, este tipo de información, creo que el trabajo que hacen organizaciones como Documenta es fundamental para la articulación entre la ciudadanía y la gente de a pie y la organización civil, las organizaciones de la sociedad civil y el acceso a la información. Este trabajo conjunto hace que la información baje y llegue a la gente que desconoce que tiene derechos, que desconoce que puede acceder a este tipo de información. El otro caso que contaré muy brevemente es sobre, como mencionó Aldo, yo trabajé 5 años en el grupo de información y reproducción GIRE, en GIRE, y en GIRE trabajábamos en los derechos reproductivos. Trabajaba yo antes. Ellas siguen trabajando por los derechos reproductivos. Y ahora con la pandemia se hizo una investigación de cómo se está afectando el acceso a la interrupción legal del embarazo. Y ya no soy parte de la organización, pero he estado dándole seguimiento porque es un asunto de mi interés personal. Y hicieron una investigación junto con Animal Político, que está publicada en el portal de Animal Político, sobre las mujeres y la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo. Y de nueva cuenta hacen mención cómo las organizaciones de la sociedad civil como GIRE o IPAS han ayudado a las mujeres a tener acceso a sus derechos y les han dado información para tener acceso a sus derechos humanos. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues las mujeres llegan a solicitar la interrupción legal del embarazo a una clínica y les dicen que esa clínica ahora es una clínica COVID y que ahí no pueden practicar la interrupción o no pueden tener acceso a las pastillas para tener un acompañamiento a la interrupción legal del embarazo y las mujeres se van. ¿Qué han hecho las mujeres? Han llamado a IPAS, han llamado a organizaciones como GIRE y las organizaciones son las que de nueva cuenta han articulado junto con los sujetos obligados, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, cómo bajar la información a las mujeres y decirles en dónde están las clínicas que siguen abiertas. De 21 clínicas, ahora solo hay 8. El resto son ahora clínicas que están atendiendo a pacientes que tienen COVID-19. Y las mujeres, gracias a su conocimiento o a los folletos que hacen llegar estas organizaciones de la sociedad civil, se comunican con las organizaciones y son las organizaciones las que sirven de orientación a las mujeres para que puedan tener acceso al ejercicio de sus derechos. Yo creo que este trabajo de articulación entre sociedad civil y ciudadanía es fundamental para que este tipo de trabajos que está haciendo el instituto bajen a la gente y llegan y la gente comprenda cuáles son sus derechos y cómo puede acceder a ellos. Me parece que el trabajo que han hecho con Documenta para que sea un documento accesible a la población y que pueda ser entendible por gente que no está familiarizada con estos procesos es muy importante. Creo que, por ejemplo, ahora también con la crisis de la pandemia, sabemos que las mujeres que han sufrido violencia y que han llamado al 911, el número de llamadas se ha duplicado. Se reciben 2 llamadas
al minuto, cada minuto se reciben 2 llamadas de mujeres que están sufriendo violencia. Esto lo sabemos por acceso a la información pública en la Ciudad de México. Sin acceso a la información pública no sabríamos la situación que están viviendo las mujeres y cómo están sufriendo las mujeres hoy. Todo esto es información pública. Y todo esto lo sabemos por un trabajo articulado entre un portal de noticias que es Animal Político, las organizaciones civiles y las mujeres que se han acercado a las organizaciones civiles. Entonces, estos son los 2 casos que yo quería traer a colación porque han sido cercanos a mí y en los que he participado. Les agradezco muchísimo y gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Ávila, por compartirnos la relevancia justamente del derecho de acceso a la información y de los distintos mecanismos que la misma ley contempla para poder acceder a ella y para poder luchar en caso de que no se les esté brindando ese acceso, no se pueda ejercer el mismo. Y justamente, pues, de resaltar cómo la pandemia vino a mover todas las estructuras, todas las formas en cómo estamos ejerciendo nuestros derechos, en el caso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo y lo que implicó. Y también resaltar, pues, la necesidad de esa articulación, de esa colaboración, de esa co-creación entre justamente, pues, los sujetos obligados, los organismos garantes, sociedad civil, academia, con el objetivo de identificar esas necesidades y atenderlas. Pues, continuando justamente con esta mesa, volveríamos ahora a ceder la palabra, ahora solo por 2 minutos, para brindar conclusiones relativas a lo que se ha presentado. E iniciaría ahora con Sofía Talamantes, nuevamente, darte el uso de la voz para que puedas exponer tus conclusiones hasta por 2 minutos. Por favor, Sofía. Muchísimas gracias, Aldo. Creo que la conclusión sería que precisamente el saber utilizar los recursos para acceder a la información puede ayudar a empoderar a la sociedad civil, ¿no? Justo como explicaba Ana, esta articulación entre organizaciones, instituciones, y que eso realmente llegue a las personas, ¿no? Entonces, para nosotros este ejercicio fue muy interesante y pues desde Documenta seguimos trabajando para justo esta información compartirla, principalmente con los grupos con los que trabajamos, ¿no? Con las personas privadas de la libertad y con sus familias, que ahora en este como tiempo de pandemia, pues se pudo evidenciar como esa falta de transparencia, esa opacidad del sistema penitenciario. Entonces, pues seguir generando este tipo de materiales accesibles para que las mismas familias puedan hacer exigibles los derechos de sus familiares privados de la libertad, ¿no? Y pues sí, precisamente, pues nada, seguir impulsando este tipo de iniciativas, tanto de materiales como el tema de los observatorios, como los que tenemos, ¿no? Como el de prisiones, el de discapacidad, y participamos también en el de tortura, ¿no? Estos observatorios permiten, por un lado, como les decía, comprender, ¿no? Cuántas son las personas privadas de la libertad, quiénes son los adolescentes que entran en conflicto con la ley, los testimonios de las familias, qué está sucediendo ahora en el tema de COVID, ¿no? Dar todo este seguimiento. Como ven aquí en el observatorio que está compartiendo Pau, están las visualizaciones, que es toda esta traducción de toda la información pública que recopilamos. Y por otra parte hay una sección que habla sobre los derechos, ¿no? Que las personas y los familiares puedan conocer sus derechos desde Documenta es sumamente importante, ¿no? También hay herramientas digitales, como por ejemplo esta de Conoce tus derechos. Las personas pueden saber si su familiar ya puede acceder a un beneficio de preliberación, por ejemplo. Entonces, pues nada, este tipo de iniciativas justo permite que comprendamos qué es lo que está sucediendo, ¿no? De seguir traduciendo esa información pública, de defender los derechos y de también generar estas rutas de incidencia como organizaciones de la sociedad civil y como ciudadanas. Entonces, esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía, por ser breve y sintética en todo lo que nos acabas de presentar, justamente en esos 2 minutos.
y resaltar justamente los trabajos que están haciendo con Documenta, que estamos haciendo de manera colaborativa todos los integrantes de la red, en específico para el eje de mujeres cis y trans en reclusión y sus familias, ¿no? Que este también será un producto que les ayudará pues justamente al ejercicio de sus derechos. Continuando, ahora cedería el uso de la voz igual por 2 minutos a la doctora Lilia Vélez para escuchar sus conclusiones. Por favor, doctora. Muchas gracias, Aldo. Yo rápidamente una conclusión y una petición. La conclusión sería que las obligaciones de transparencia es la información mínima que tenemos sobre los entes públicos, que nos permite conocer qué son, para qué sirven, es decir, cuál es su función establecida en los marcos jurídicos, qué beneficios sociales tiene, por ejemplo, si tiene algún programa, si tiene algunos trámites que nosotros podemos realizar ahí, si se tutelan derechos fundamentales y nosotros ahí podemos acudir. Entonces, cuando no tenemos esa información mínima, pues de alguna manera dejamos al ciudadano, a la ciudadana, sin una herramienta para exigirle a esos entes públicos que cumplan con su trabajo. También las obligaciones de transparencia nos dan información sobre cuánto le cuesta a las y los contribuyentes esos entes públicos con todo el tema presupuestal y nos permiten conocer temas de corrupción. Creo que eso también es un asunto fundamental. Muchas veces, y comentaban el tema de trabajos periodísticos, también se han hecho trabajos periodísticos a través del seguimiento, por ejemplo, de contratos, de licitaciones, de concesiones, que de alguna manera permiten detectar casos de corrupción y que permiten exigir cuentas. Entonces, el que esas obligaciones de transparencia estén ahí, estén completas, además estén en estas características de acceso, de facilidad, de gratuidad, etcétera, pues es importantísimo. Y creo que tenemos que ayudar a los órganos garantes, y ahí también voy a resaltar el papel de los órganos garantes para que puedan vigilar el cumplimiento de las obligaciones. Quisiera enfatizar la importancia de los órganos garantes, que no existían en la época de la historia que conté, ¿no? Y que hoy en día precisamente nos ayudan a garantizar este derecho, que es un derecho, lo ha dicho la Comisión Interamericana, es un derecho instrumental, porque nos permite ejercer otros derechos. Entonces también enfatizaría eso, y creo que la guía puede hacer de alguna manera que trabajen más los órganos garantes, que esa es su función. Y creo que en ese sentido es relevante. Y finalmente quisiera hacer la petición a la comisionada Nava de ver la posibilidad de compartir esta guía con el resto de los órganos garantes del país y que pudieran adaptarse a cada una de los marcos jurídicos, porque evidentemente cambian un poco los artículos, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos órganos garantes tienen menos capacidades institucionales, menos recursos, etcétera, y tienen muchos sujetos obligados que tienen que vigilar. Voy a poner el caso de Puebla, que es donde estoy. Son casi 370 sujetos obligados, muchos de ellos pequeños ayuntamientos que realmente no tienen capacidad para poder tener, por ejemplo, herramientas de transparencia proactiva, etcétera. Y es difícil para el órgano garante a veces poder estar vigilando, supervisando que se cumplan con las obligaciones que tienen. Entonces, creo que el poder compartir esta herramienta y que se fomente la denuncia en este sentido de construcción de ciudadanía y de ayuda para que sepamos qué está faltando, pues sería muy, muy positivo. Entonces, ojalá se pudiera hacer un trabajo ahí a través de, sobre todo, el Sistema Nacional y de la coordinación que tiene del Gobierno Abierto, comisionada. Pues muchas gracias, Aldo, y muchas gracias, comisionada, por la invitación y a las panelistas por la compañía. Gracias. Muchas gracias, doctora Vélez, por sus palabras. Se toma nota igual de la petición que nos acaba de realizar y con mucho gusto, pero bueno, eso la comisionada María del Carmen Nava lo comentará. Ahora cedo el uso de la voz igual hasta por 2 minutos a la maestra Ana Ávila, igual para escuchar sus conclusiones. Muchas gracias. Yo quisiera retomar un poco lo que acaba de decir la doctora Vélez, porque efectivamente los órganos garantes son fundamentales y porque el acceso al derecho a la información permite el ejercicio de otros derechos. Y creo que esto es fundamental, lo que ella dice es fundamental porque si no hubiera este acceso a la información, por ejemplo, en los casos que yo investigué de minería
o en los casos que ahora se han investigado para el acceso a la interrupción del embarazo, las mujeres no sabrían o no podrían ejercer sus derechos si no hubieran tenido el acceso a la información. Lo mismo pasó con las comunidades de las poblaciones indígenas. No se les consultó, no sabían que tenían derecho a la consulta. Y fue gracias a este grupo de biólogas y biólogos organizados como parte de la sociedad civil que les hizo saber que tenían derecho a estar informados y que tenían derecho a ser consultados. Entonces creo que es gracias al ejercicio del derecho al acceso a la información que pueden ejercer otros derechos y que les abre las puertas para hacer ejercicio de otros derechos y que los órganos garantes están ahí para poder restituir en caso de que se les haya negado el derecho y que puedan tener un pleno goce y que éste se conecte a su vez con el otro ejercicio, con otros ejercicios de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana, por sus conclusiones y por demostrar, pues sí, la necesidad de este derecho instrumental, de este derecho llave para que las demás personas puedan acceder, puedan ejercer los otros tipos de derechos que también tienen. Ahora cedería el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Nava Polina para que igual nos pueda brindar sus conclusiones y también hacer el cierre formal de este conversatorio. Por favor, comisionada. Muchas gracias, Aldo. Pues la verdad es que empecé encantada y terminé creo que más con justo escucharles y con las propuestas que acercaron. Y me gustaría comentar que justo uno de los elementos, a mí me gusta hablar de 5 elementos de estado abierto, es justo el lenguaje sencillo y la accesibilidad. O sea, no hay manera de hablar de una apertura institucional si no podemos hacer un esfuerzo para poder, pues, hacer uso de un lenguaje que nos genere ese vínculo entre la sociedad y entre las instituciones. Agradezco pues profundamente la colaboración que en el caso de Documenta es una de tantas aliadas que incluso ayer fue galardonada ahí por el INAI en estos premios de innovación justo con este observatorio de prisiones. Tener grandes aliadas igual como Lilia también dentro del Consejo Asesor de Estado Abierto que tenemos, o sea, es indispensable poder tener esa comunicación y ese diálogo permanente. Y en ese sentido, por supuesto que compartiremos este ABC de denuncias de información para presentar denuncias de vacíos de información pública con el Sistema Nacional de Transparencia. Justo la idea es esa, poder colocar lo que nosotras vamos trabajando en colaboración y finalmente el uso de la inteligencia colectiva también es algo indispensable para sumar. Entonces, por supuesto que cuenten con ello. Y también me gustaría mucho por ahí agradecer la participación que tuvimos en las distintas redes sociales. Igual y le pediría a Aldo que diera lectura para no hacer uso más del tiempo, breve a un par de preguntas que hicieron, sobre todo para nuestras invitadas panelistas, que si bien igual no sé si las puedan responder de una vez o las dejamos finalmente aquí grabadas y las respondemos en el Facebook, YouTube, que lo acercaron. Y bueno, pues sí, Aldo, adelante. Claro que sí. Comparto una pregunta que justamente dirigen a Sofía González Talamantes. ¿Qué sinergia han generado con las instancias públicas para que las personas privadas de la libertad en conflicto con la ley y con discapacidad psicosocial o intelectual puedan tener acceso a un procedimiento respetuoso de los derechos humanos? Asimismo, dichas personas tengan la posibilidad de contactarse con su AC para la asesoría en la interposición de una denuncia.
Sí, respondo. Gracias, Aldo. Pues Noemí, le comparto que una de las estrategias de Documenta es trabajar muy de cerca con las autoridades que tienen contacto con personas privadas de la libertad y con personas con discapacidad. Brindamos e implementamos muchas capacitaciones para que estas instituciones conozcan cuáles son sus obligaciones y para que también se sensibilicen en el tema de derechos humanos, del enfoque de género, del enfoque de discapacidad y precisamente garanticen un trato digno a las personas privadas de la libertad. Esa es una de las estrategias. También la elaboración de todos estos materiales. En la página de Documenta, que ahora les comparto en el chat, pueden encontrar los observatorios, como les mencioné, todas estas publicaciones y también el teléfono de las asesorías jurídicas. Muchas gracias, Sofía. Pues muchas gracias. Finalmente, hacer uso justo con toda electrónica y estamos, por supuesto, siempre a recibir toda la comunidad también académica, posiciones, es importante poder justo compartir este día y pues producción con productos que sean justo de utilidad. Muchísimas gracias, Lilia, Ana, Sofía, muchas gracias, Paola, todo mi equipo de trabajo desde, en fin, asesores, Estado Abierto, en fin, todas, muchas gracias y al equipo del Info también que nos permite realizar estas transmisiones y grabaciones. Muchas gracias. Muchas Gracias, a todas. comisionada. Siendo las 12:07, damos cierre a esta presentación del ABC Denuncias Vacíos de Información Pública. Agradecemos a todas las personas de la Red Ciudadana Apertura, de distintas organizaciones de sociedad civil, academia, sujetos obligados que se conectaron con nosotros. Pediría que por favor solo prendan sus cámaras para tomar la foto oficial del evento. Y en lo que se toma la foto oficial de este evento, también comentarles que este libro, este pequeño folletito, puede encontrarse justamente en la biblioteca digital del Info, así como en la página institucional, en el portal institucional, en la sección de la Red Ciudad en Apertura, dentro de los productos. Y de igual forma, cuando la pandemia ceda, podrán ir al instituto y pedirlo directamente en la unidad de transparencia o en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Muchas gracias a todas y que tengan un buen miércoles.